Cuando estamos en clases, a veces porque no es que el tema sea aburrido ni nada de eso, es porque la clase no se ve muy divertida y porque nosotros no podemos estar interactuando mucho. Buenos días. El día de hoy nos encontramos aquí para hacer un análisis muy importante, una reflexión muy interesante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso que se realiza tanto dentro como fuera de las aulas de clase, en donde se generan una serie de preguntas, una serie de situaciones que deben tener el 100% de nuestra atención. Enseñar se presenta como el acto de establecer una relación entre personas, una relación que introduce al otro en el camino para construir su propio saber en una disciplina concreta. Lo que se enseña, por tanto, entonces se hace con el objeto de que el alumno aprenda. Es entonces cuando la competencia del profesor radica en el conocimiento necesario para lograr una relación pedagógica, la cual es la capacidad de crear un tipo de relación específica que activa el proceso de aprendizaje. A continuación vamos a realizar un análisis acerca de tres documentos que se plantean o donde se plantean una serie de sugerencias o de consejos mediante los cuales los docentes debemos trabajar para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje tenga un resultado óptimo. ¿Te has hecho alguna vez la pregunta cuando sales del aula de clase si los estudiantes que tú dejaste en ese momento entendieron qué fue lo que tú dijiste durante 2 horas que hablaste? ¿Te has preguntado si la estrategia que tú empleaste para trabajar ese contenido fue la apropiada para los estudiantes? ¿Te has preguntado si el vocabulario que empleaste fue el más adecuado para que los estudiantes entendieran? Muchas son las preguntas que se deben hacer al salir de un salón de clase. Yo no puedo salir triunfante pensando en que expliqué súper bien y sentirme agradado yo porque yo hice un trabajo muy bien, porque yo preparé mi clase, porque yo manejé muy bien ese contenido. Ese no es el único eh, objetivo que se tiene cuando se está dando a conocer un conocimiento en los estudiantes. Lo primordial y lo esencial es tener claro yo como docente si el estudiante sí entendió, porque se supone que ese conocimiento es el que él va a aplicar más adelante. Y si a él no le queda claro, de nada sirve que yo me haya gastado 2 horas explicando algo que el estudiante no entendió. Existen muchos autores, entre ellos está Marila Spiniki, que es una docente de la Universidad de Texas, quien plantea una serie de postulados a través de los cuales nos da unas pautas o nos da unas orientaciones o nos da unos consejos de cómo se debe preparar una clase o de qué es lo que yo debo tener en cuenta al preparar una clase. No solamente manejar un conocimiento es lo importante. Hay otros elementos fundamentales y esenciales y esos me los da o me los marca es el estudiante. Vamos a ver o vamos a hablar de algunos postulados que nos plantea Michel Sain, que es el autor con el que vamos nosotros a trabajar en este momento. El primer postulado que él nos está dando a conocer es: si la materia que explico es muy interesante y ella sola puede atraer la atención de los alumnos. En ocasiones, por la misma pasión que nosotros sentimos y tenemos acerca de un curso o de un tema, pensamos que es importante para el estudiante. Todos los docentes se sienten compenetrados con la materia que enseñan, pero su interés se fija más en la materia
que en la manera o en el modo en que se tiene que enseñar. Para cambiar, a contribuir en este proceso de cambio, se deben tener en cuenta algunos elementos que influyen significativamente en este proceso. Antes de pensar en cómo voy a conseguir la atención de un estudiante, debo pensar en cómo voy a mantener la atención de un estudiante. Por lo general, en el aula de clase, cuando se transmite un conocimiento, se emplean una serie de estrategias, pero no solamente es llevar una estrategia al aula y ya. Ese no es el cumplimiento de ese objetivo para que el estudiante adquiera ese conocimiento y se apropie de ese conocimiento. Ese contenido tiene que tener una serie de características o debo tener en cuenta ese contenido para poder buscar y seleccionar adecuadamente esas estrategias, como por ejemplo verificar si ese contenido es extenso o si no es extenso. Tengo que verificar si ese contenido requiere o se permite trabajar con videos, si tengo que verificar yo si el empleo de algunas técnicas son adecuadas para trabajarlas con ese grupo con el que yo estoy trabajando en ese momento. Aparte de eso, mirar si la orientación de esas actividades o el estilo de enseñanza con el que se está trabajando es el más adecuado. Tengo que mirar si están ordenadas como deben plantearse para que ese proceso de aprendizaje tenga un orden lógico, no presentar las estrategias desordenadas, sino que deben también tener una secuencia y es algo muy importante. Debo tener en cuenta la experiencia del estudiante, el compromiso personal, las posibilidades de éxito que me van a permitir esas estrategias para que el estudiante se apropie con mayor facilidad de ese aprendizaje. Aparte de eso, pues estos elementos nos van a permitir no solamente cumplir con el objetivo, sino en realidad dejar una huella en el estudiante. Cada que yo tome un contenido, cada que tome un curso, cada que yo vaya a trabajar con un tema en especial, yo siempre tengo que mirar si las estrategias con las que yo voy a trabajar son las más adecuadas tanto para el estudiante como para el contenido, como para que se dé el proceso de enseñar y de aprender, que es el objetivo fundamental que debe moverme a mí como docente. Sí, porque es muy fácil desconcentrarnos en el momento de la clase porque nosotros no estamos interactuando de mucho o porque la clase no la podemos estar viendo muy aburrida. El segundo postulado que se plantea pues va enfocado en el trabajo que el alumno realiza y si a través de ese trabajo el estudiante guarda una información. Es entonces cuando encontramos que en las aulas de clase se presentan generalmente la clase magistral, en donde el docente habla y habla durante todo un tiempo y el estudiante simplemente está sentado escuchando, pero en qué momento el chico está haciendo un procesamiento y un guardado de esa información que están dando, sobre todo por la cantidad de información que se da. Es muy grande y por lo general pues ellos no toman los apuntes necesarios, no están acostumbrados a tomar esos apuntes. Entonces es algo que es complejo es muy interesante. Sí hay que explicar, pero, pero, pero no durante tanto tiempo. Uno, porque el estudiante se cansa y dos, porque el estudiante no está realizando un proceso de aprendizaje que es lo más importante en ese momento en que se está transmitiendo ese conocimiento. Ahora, otra de las estrategias o de las técnicas que se emplean es cuando el docente da al estudiante para que realice unas exposiciones. En este momento, pues, el estudiante lo que va a hacer es a indagar acerca de un contenido
el cual tal vez no está lo suficientemente claro o no conoce el estudiante el, el, el objetivo principal de este contenido, por lo tanto, pues él solamente se va a limitar a buscar lo que a él le parece importante para él, que cubra sus necesidades. Entonces, pues se presenta una repetición de palabras, de frases que realmente tal vez no lleguen a tener sentido, ni para él ni para el resto de sus compañeros que son los que están estudiando. Por eso es tan importante que el docente en este momento haga una retroalimentación de lo que los estudiantes que están exponiendo aclare en realidad ese aprendizaje que están adquiriendo. De lo contrario, el chico no va a crear su propio conocimiento. De nada serviría pararse como un radio a repetir y a repetir y a repetir algo si en realidad lo que se está quedando no tiene ningún sentido. El conocimiento debe tener un sentido, debe entenderse para qué es que se está aprendiendo y cómo lo voy a aplicar y para qué me sirve a mí. Por ejemplo, también dentro de las mismas exposiciones, tanto la del docente como las mismas exposiciones, se presentan a veces momentos en donde se emplea el humor, un chiste, por ejemplo. Y a veces pues esos chistes no son adecuados porque no están contextualizados en el tema. Si ese chiste, por así decirlo, sirve para que el chico entienda aún más ese espacio de humor, sirve para que el chico entienda más ese contenido que se está transmitiendo, puede que sea pertinente, pero por lo general no es una herramienta o una estrategia que posibilite en ese momento un aprendizaje. Al contrario, lleva a que el estudiante se disperse o lleva a que se genere indisciplina, pues por tanto pierden el interés por lo que se está realizando en ese momento. Por ejemplo, Roger en 1977 comprobó que cuando se da a conocer a los alumnos el contenido, los objetivos y se plantea qué es lo que nosotros vamos a ver en ese momento, sea un periodo o sea una materia o sea un curso, los aspectos que se están trabajando se dan a conocer y los resultados van a ser muchísimo más significativos para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando se aprende, se construye una serie de imágenes y de hechos que le permiten al estudiante desenvolverse en diversas circunstancias. Y este proceso se va a repetir cada que él necesite aplicar ese conocimiento que se ha generado en él, que él ha generado con respecto al aprendizaje que él ha tenido. Para que este sea eficaz, pues entonces el cerebro crea modelos y repite este modelo cada que él lo necesita para poderlo aplicar. Para que este proceso tenga mayor efectividad, se deben tener una percepción o una memoria sensorial que le permita captar los estímulos mediante los cuales él pueda generar este conocimiento. Pues en variedades de veces por la persona que está dictando la clase o por el tema, nosotros nos podemos estar desconcentrando porque el profesor puede estar diciendo muchas veces la misma palabra, pero no nos puede estar explicando y parece un robot al decirnos todo eso. Nuestro tercer postulado: basta con escuchar para aprender y hablar para enseñar. Es un cuestionamiento muy grande que debemos hacernos porque yo no puedo estar durante 2 horas hablando y pretender que durante las mismas 2 horas un estudiante se siente solamente a escuchar. Cuando un estudiante memoriza información y esta información es muy grande, pues no va a tener ningún sentido porque no tiene ningún significado. Por lo tanto, pues él no la va a utilizar porque no la puede aplicar en su cotidianidad. Por tanto, hay que llevar a que el estudiante aprenda a aprender y que se desarrollen habilidades que permitan que se construya un conocimiento por parte de este. Por tanto, hay que tener muy claro que
Las habilidades no se desarrollan independientemente de los conocimientos, ya que este es un conjunto de información que permite que el estudiante comprenda que tiene una ventaja en el momento en que él adquiere un conocimiento, se desarrolla una habilidad en él, y esto hace que el chico tenga pues más seguridad y se dé un sentido en ese proceso, eh, en esa relación conceptual entre los contenidos o entre los conocimientos que se están generando. Entonces el conocimiento pues es el origen de esa habilidad. Por ello es importante saber y tener claro cuáles son los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Es importante indagar, no simplemente llegar al aula de clase y empezar a hablar de un contenido sin saber qué es lo que el chico sabe acerca del mismo. Eh, para los estudiantes es más importante hacer parte de ese proceso de enseñanza que que solo sentarse a recibirla, simplemente ser un instrumento, ser un mueble, ser un objeto en ese proceso. O sea, pasa el aprendizaje por encima mío y ni siquiera me toca, no me va a quedar absolutamente nada. Eso hace que pues el estudiante sea muy apático y pues no tenga interés en aprender. Y hay que ver o tener claro también que en las aulas de clase se encuentra una variedad muy grande de estilos de aprendizaje. Hay estudiantes que aprenden viendo, hay estudiantes que aprenden escuchando y hay estudiantes que aprenden haciendo. Y yo como docente debo tener en cuenta que los ritmos son diferentes también, que esos estilos son diferentes y cada que yo voy a trabajar debo tener en cuenta este tipo de aspectos que son los que me van a marcar a mí la pauta de cómo va a ser ese aprendizaje del chico, si de verdad va a ser significativo, si va a haber interés por parte del estudiante, cómo va a ser ese trabajo por parte de los estudiantes y pues el resultado que se va a obtener, que es lo más importante en este proceso. Pues a mí me gusta interactuar mucho en la clase. No me gusta que los profesores lleguen a comenzar la clase y empiecen a hablar y hablar y hablar. Y si uno quiere dar como una idea o algo asociado con el tema, que no lo deje decir hasta el final de la clase, cuando ya se va a acabar el tema y no va a tener tanta conclusión eso lo que uno puede estar diciendo. Nuestro cuarto postulado es denominado toda persona que sabe escribir, sabe tomar apuntes. La gran mayoría de docentes asume que si una persona sabe escribir puede tomar apuntes y es algo que se debe discutir o algo que se debe pensar, porque generalmente cuando se está dando a conocer o se está hablando sobre un tema, son muy acelerados los ritmos en que se está llevando ese diálogo. Por lo tanto, es muy complejo tomar los apuntes adecuados o al menos las ideas más importantes que se deben tener en cuenta en ese momento. Si tomamos los apuntes de los estudiantes, pues nos vamos a dar cuenta que van a existir una serie de situaciones de las cuales deberíamos nosotros pues estar muy pendientes porque esos apuntes van a estar en desorden, van a estar incompletos, las ideas van a estar incoherentes, por lo tanto, cuando ellos vayan a tomarlos para estudiar de ellos, pues no van a tener un conocimiento completo, no van a adquirir un conocimiento completo, su aprendizaje va a quedar a medias. Y eso es algo muy interesante porque muchos docentes en sus clases pretenden que los estudiantes simplemente tomen apuntes y no entregan ningún otro material para que el estudiante pues se empape y tenga más conocimiento acerca de lo que el docente está hablando en ese momento. Eh, por lo general, eh, existen diversas formas en cómo un estudiante puede llegar a tomar unos apuntes. Por ejemplo, puede tomar apuntes cuando se está haciendo un repaso de un tema, es decir, que ya él tiene un conocimiento previo. Es importante para el estudiante tener ese conocimiento previo porque eso le va a dar más seguridad
y los apuntes que va a tomar van a ser complemento de algo que él ya conoce. Por otro lado, puede ser que se le entreguen unas lecturas para que él realice su previa revisión, y en el momento en que el docente esté hablando de ese mismo conocimiento, pues obviamente el estudiante va a comprender más y va a poder tomar los apuntes con un resultado muchísimo más significativo. Existen algunas personas, algunos teóricos que los dan a conocer, como Hofbeck y Walter, quienes definen que la toma de apuntes es muy importante, y ellos dicen que esa toma de apuntes es una estructura intermedia entre el texto que se está trabajando y la producción que se va a obtener. En el momento en que el estudiante está tomando esos apuntes, empieza un trabajo nuevamente, una construcción del conocimiento para el estudiante, no la que está escrita, aunque pues tienen que ir muy de acuerdo, pero ese es el proceso que se tiene que dar para que el estudiante realmente aprenda. Una de las finalidades de la toma de apunte es permitir que los docentes dejen entrever que se debe intervenir más en la construcción de la comprensión del estudiante. Es importante porque mediante este toma de apuntes el estudiante está ejercitándose acerca de un conocimiento que se está adquiriendo en ese momento. De igual manera, pues los actos cognitivos que se realizan en ese momento son los que determinan guardar la información. Entonces, a largo plazo, es decir, transforman el impacto sensorial en ese momento que se está dando, que se está guardando en su memoria. La información la determina el análisis de los estímulos, es decir, que si los apuntes son producto de un estímulo auditivo, el análisis y la memoria son superficiales, ya que no existe un análisis o una estructuración de la información. Entonces, tomar apuntes sí es importante, tomar apuntes es necesario, porque se comprende la información que se está trabajando, se trata, y la idea es hacerla útil para el estudiante en función de los objetivos que se están trabajando, obviamente. Mm, ¿Cómo se contribuye en este proceso de toma de apuntes? Como ya lo dije anteriormente, hay que buscar mecanismos, no solamente es llegar al aula de clase y llevar un contenido, sino pensar si este estudiante tiene un conocimiento previo de él, si ya se le dieron unos recursos o unas lecturas para que él tuviera conocimiento previo acerca de lo que el docente va a hablar. Hay que tener en cuenta también que yo conozco el contenido, yo sé de lo que voy a hablar, el estudiante no lo conoce. Por lo tanto, pues hasta el mismo vocabulario que se emplee va a ser un obstáculo para que el estudiante tome los apuntes adecuadamente. El no entender el proceso y el orden en que se están dando la exposición de ese tema, la misma incoherencia que él va a generar por esa falta de entender ese conocimiento que el docente está tratando de dar a conocer. Me gusta estar variando el tipo de enseñanza que nos pueden dar, porque una puede ser jugando, otra puede ser escribiendo, otra puede ser en computadores, otra puede ser armando como un juego asociado, y, y así, me gustan las clases. Nuestro quinto postulado es denominado: disponen siempre los alumnos de las informaciones necesarias para poder comprender. Hay que tener muy en cuenta que una cosa es exponer los conocimientos a un grupo de personas que ya tienen el conocimiento, que exponer a un grupo de personas que hasta ahora van a adquirir ese conocimiento. Entonces hay que
revisar, hacer una revisión en el momento en que se va a hacer una exposición y determinar qué tipo de exposición es la que se va a realizar. Existen tres niveles de exposición. Tenemos la exposición de descripción, la exposición interpretativa y la exposición de explicación. Cuando nosotros hablamos de una descripción de explicación es dar a conocer a los estudiantes los conocimientos que permitan distinguir la realidad. Cuando nosotros hablamos de la interpretación, hablamos de llevar al alumno a interpretar observaciones y a clarificar un problema. Y cuando hablamos de la exposición explicativa, entonces es cuando nosotros estamos hablando de una descripción o una interpretación de la realidad. Este tipo de exposición lleva a que el estudiante presente un porqué de las cosas. Esto contribuye muchísimo a que el estudiante pueda adquirir adecuadamente ese conocimiento. El docente tiene que aprender a determinar qué tipo de exposición es la que va a realizar para que en realidad se dé ese proceso de aprendizaje del estudiante y haya una relación entre el estudiante y ese conocimiento que se está trabajando. Nosotros a veces podemos tomar apuntes, pero es por cómo habla el profesor, porque si habla muy lento, nosotros vamos a poder tomar apuntes, pero si habla muy rápido, nosotros no le vamos a entender y las palabras algunas nos van a quedar inconclusas. Nuestro sexto postulado se denomina ¿tienen los alumnos verdadera necesidad de los profesores? A veces los mismos docentes son quienes marcan la pauta dependiendo de la forma en cómo está estructurada su planeación. Y algunas planeaciones permiten entrever cómo el docente minimiza al estudiante haciéndolo ver como una persona muy ignorante y por el contrario, él se ve como una persona superior. Entonces, en este momento, pues, se puede dejar ver que hay una actividad muy vacía en este proceso, en donde el estudiante automáticamente va a perder todo el interés por ese aprendizaje. Y pues el aprendizaje se debe ver como el uso de conocimientos nuevos y de estrategias específicas que permitan comprender de diferente forma las ideas y los problemas. Por tanto, los profesores que realmente quieren ayudar a sus estudiantes no son simples transmisores de un conocimiento, son personas que siempre van a estar de la mano con sus estudiantes, siempre van a estar al lado de sus estudiantes, contribuyendo de manera como dirigen ese proceso para que ellos desarrollen sus capacidades y sus habilidades y esto haga que el estudiante se interese muchísimo más por aprender. Siempre necesitamos a un profesor porque él es el que nos ayuda a aprender cosas nuevas y el que nos corrige cuando nos equivocamos. Nuestro séptimo postulado se denomina facilitar a los alumnos que se expresen es suficiente para que lo hagan. Generalmente los docentes esperan que los alumnos sean quienes encuentren las dificultades que ellos están presentando, no que el docente las determine. Es más fácil que el mismo estudiante sepa qué es en lo que está fallando, cuál es la dificultad que él tiene y de una u otra manera él solicite esa ayuda haciendo que pues él mismo haga sus preguntas de tal manera en que se haga la aclaración y aparte pues al hacer la aclaración él va a buscar una solución a ese problema que se está presentando. Solamente el estudiante sabe cuál es el problema. A veces el docente pues es un poco difícil que él determine cuál es la dificultad, es más fácil que el mismo estudiante la dé. La idea pues es encontrar ese punto de equilibrio en donde el estudiante pueda encontrarle la solución a ese problema y que ese sea el punto de partida o sea la forma más fácil para que el estudiante pues llegue y consiga el éxito en el momento en que ya le da solución a ese problema. Es aquí donde el estudiante debe asumir una responsabilidad que le permita
confiar en sí mismo y en que él puede obtener unos resultados muy favorables que a su vez van a influir en esa posibilidad de éxito. Pero desafortunadamente, dependiendo de cómo hemos sido formados, esa cultura eh, siempre va a atribuir el éxito o el fracaso de esos resultados a algunos agentes que van a ser agentes externos o agentes internos. Si nosotros hablamos de unos agentes externos, pues van a ser esas dificultades o esa suerte, como dicen los chicos, qué mala suerte la que a mí me acompaña. O agentes internos, como van a ser las cualidades innatas que posee cada uno o las cualidades que cada uno pues tiene, ¿no? Haciendo que pues se desemboque, haciendo que surjan una serie de sentires como es la culpa en algunas ocasiones o inclusive se pueden presentar la vergüenza. En este caso de la vergüenza, pues van a justificar esa vergüenza por la mala suerte. Entonces, son situaciones que no se pueden dejar llegar hasta ahí, que la clave del éxito va en ellos mismos y ellos son los que van a tener la respuesta o van a tener la posibilidad de buscar esas opciones para poder darle solución a ese problema. Hunter y Barker, ellos plantean o ellos dan a conocer un postulado donde nos dicen que los alumnos se inclinan más a asumir su parte de responsabilidad en el aprendizaje si piensan que su éxito depende de su trabajo, más no de su suerte. Por lo tanto, si el aprendizaje es muy fácil o lo contrario es imposible, pues entonces el esfuerzo que va a hacer entonces va a ser inútil con tal de alcanzar ese éxito. Entonces el docente debe determinar en realidad lo que el estudiante necesita aprender y organizarlo de una manera secuencial para que esto pues le permita al estudiante ir paso a paso y buscar esas dificultades y encontrarlas para poderle dar solución a ese problema. Entonces lo importante es ponernos al alcance de los estudiantes, más no al mismo nivel de ellos, en donde nosotros tenemos que llevar al estudiante a que no obligarlo, a que él de una u otra manera sea muy espontáneo y él mismo determine cuál es ese problema que se le está presentando, cuál es esa situación que él tiene que atender en ese momento y eso pues hace que él sea muchísimo más seguro. Nosotros sí podemos solucionar el problema porque nosotros, con todo lo que nos podrían haber enseñado nuestros profesores, nosotros podríamos sacar la solución o una conclusión. Nuestro octavo postulado es denominado Basta con oír hablar de natación para que uno se arroje al mar y se ahogue. Los docentes piensan que los estudiantes llevan a la práctica lo que oyen hablar y lo repiten y lo replican simplemente porque los demás lo dijeron. Si los alumnos realizaran todo lo que se les dice, pero ellos emplearan o tuvieran en cuenta el conocimiento que se les ha comunicado para pensar y para actuar, inclusive para tomar decisiones, otros serían los resultados y el éxito sería muchísimo más para ellos. Los problemas se presentan de varias formas, pero lo más importante no es conocer o determinar ese problema, sino buscarle solución a ese problema. Mediante un problema se puede recuperar los conocimientos, es decir, aplican los conocimientos a una nueva situación, esto es conocido como transfer. Claro está que la información que se les da solución debe estar almacenada en la memoria de los estudiantes. Por lo tanto, la capacidad de transfer depende de nuestra memoria semántica, que es la que guarda la información abstracta general.